forma diferente a la como hacía cuando él antes de la resurrección. Antes de la resurrección le implicaba caminar, tocar, montarse en algún tipo de transporte, que en ese tiempo pues los transportes eran las piernas por lo regular, si no eran y en el mar tendría que haber llegado en un botecito, pues en una lancha, en alguna cosa que flotara para moverse en el mar, ¿no? Se les aparecía ella en medio del mar y entonces se les aparecía y por eso ellos se descontrolaban y no detenían y no entendían que si era él o no era él, y más que era de madrugada, pero vamos a ver que algunas veces se les apareció no de madrugada, pero la confusión de ellos en el sentido de reconocerlo era porque estaba muerto, estaba enterrado, la tumba quedaba muy lejos, la ciudad quedaba muy lejos, estaban acá en el mar, aunque estaban cerca de la playa, pero estaban en el mar, y se les aparecía ahí hablándole, pero ellos miren que siempre lo reconocían por la voz. Siempre lo reconocían por la voz. Entonces, es bueno que las personas ya hemos respondido a esto de muchas veces que por qué no lo reconocían si era con el mismo cuerpo, porque ellos estaban considerando y no entendían la resurrección. Ellos fueron entendiendo la resurrección a medida de las expresiones de él al resucitar. Entonces, vemos aquí que él lo reconocieron cuando habla. Aquí fue donde con Pedro y Juan, pero nosotros podemos pasar a mucho más adelante en el Lucas. Vamos a buscar en Lucas y vamos a ver varias apariciones en Lucas. En Lucas 24:13. Dice así. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Oh my God. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí también el Espíritu Santo nos dejó unos datos muy interesantes, que miren, que aquí no son los de los 11 apóstoles.
O sea que muchas personas dicen, no, eso se lo inventaron los 11 apóstoles para inventarse una religión, para sacarnos plata, para hacer un negocio, para inventarse todas estas religiones que hay alrededor del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo no inició ninguna religión. Los discípulos estaban, los apóstoles estaban escondidos, temerosos, con miedo. Todavía no habían entendido que el Señor Jesucristo había resucitado y estaba vivo. Ellos estaban por allá escondidos, con miedo, temblando, que se habían equivocado, como dice aquí, pero él no era el Mesías que iba a redimir a Israel. Entonces ellos estaban pensando que el Mesías era un libertador político. Recuerden el contexto externo. El pueblo de Israel está sometido al imperio romano. Están siendo esclavos del imperio romano, dominados por el imperio romano. Y entonces ellos estaban con ansia de libertad, acordándose cuando habían salido de Egipto, cómo habían sido liberados por el imperio persa, y ellos estaban esperando un libertador, un Mesías que los sacara de la esclavitud de Egipto. Estaban esperando un Moisés, estaban esperando un Daniel, estaban esperando a todos estos profetas que en un momento dado, a un Jeremías, que los había sacado de una esclavitud. Entonces, en este momento, ellos vieron, bueno, y este no era el que nos iba a libertar. Este no era de parte de Dios el que nos iba, y con todos estos poderes y todos estos milagros, pero resulta que se murió. Lo crucificaron, por eso dice, lo crucificaron. Entonces quedaron sin esperanza. También ellos eran conscientes y habían participado. Y algo muy importante, que es lo que estamos hablando en este momento, ellos le dicen, es que no te has enterado de los acontecimientos que han sucedido. Y sé que Mauricio le hizo énfasis cuando el énfasis cuando leyó ese versículo, es que no te has enterado de todo lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Es que me encanta, es el 18, dice, respondió uno de ellos que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea que eso, todo el mundo se enteró. Todo el mundo se enteró de lo que había pasado. Y entonces, eso de que quítese cada uno ese prejuicio y esa cosa que han inventado, que el Señor Jesucristo y los apóstoles inventaron una religión para sacarnos plata. No se inventaron ninguna religión, ni hasta las religiones más buenas. Todas las religiones tienen unos buenos objetivos y unas buenas intenciones, pero no proceden de Dios. No proceden de Dios. Entonces, proceden de los hombres, no proceden de Dios. Todas las religiones proceden de los hombres, no de Dios. Entonces, resulta de que están aquí diciendo que resucitó y estamos entendiendo, y aquí vemos otras características de este cuerpo. Él estaba hablando con ellos, estaba sentado a la mesa con ellos y de pronto se desapareció. Por eso muchas personas creían, y muchos de sus discípulos creían, como no habían entendido mucho lo del la resurrección, entendían de que era un espíritu, un fantasma, apariencia de humano, pero que no era el mismo cuerpo y apariencia humana. Entonces, ¿por qué se desaparecía? Cada uno de nosotros no puede estar aquí y desaparecerse con el cuerpo. Entonces, por eso también han llegado todos estos chismes y todos estos cuentos que no son reales, sino que él ya resucitado, su cuerpo tenía otras características. Entonces, no pasó a escondidas. Vemos aquí que se sentó con ellos a la mesa y todo lo demás. Y vamos a leer ahí mismo en Lucas, vamos a seguir leyendo en el 24:36. 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, vea, ¿no es? pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Son los apóstoles, vean, están atemorizados, turbados, y cuando él se les aparece ahí a todos estos, figúrense, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, mucha gente dice, no, eso era su espíritu, ellos vieron visión, fue un éxtasis. Hay unas doctrinas y hay unas doctrinas con base oriental que creen en la reencarnación, que estudian la reencarnación, entonces dicen de que él reencarnó en otro cuerpo, y otras dicen de que fue una apariencia. Hay unas, estos espiritistas pueden traer y que los espíritus de las personas muertas y que pueden hablar con las personas muertas físicamente, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto, pero usted va a tocar a esa persona y entonces no tienen carne ni hueso. Por eso él mismo decía, y esta doctrina, vea, el espiritismo, la invocación de muertos y todas estas cosas, eso viene desde la antigüedad, eso no es de ahora. Y por eso aquí en la Biblia van a ver que está estrictamente prohibido. Y la Biblia y el texto bíblico es clara que esas apariciones, que esas conversaciones con los espíritus de las personas físicamente muertas es con demonios que son de naturaleza espiritual y hacen creer a las personas que están hablando con los espíritus y con las personas de sus familiares físicamente muertos. Esos no han resucitado, esos no están ahí. Y entonces eso es una relación con los demonios, con los demonios. Viva, pero que me dijo todo. Pues sí, sí, ellos han dado cuenta. Ellos han dado cuenta de lo... No es que nomás lo sabíamos esa persona y yo. Sí, pero ahí estaba todo el mundo espiritual escuchando que ustedes no veían. Estaba todo el mundo espiritual. Tanto los ángeles de Dios, el mundo espiritual de Dios, pero también el mundo espiritual de los demonios. Pero entonces en el caso del Señor Jesucristo y de su resurrección no fue un espíritu lo que se apareció, fue no, él en persona. Es lo que estaban creyendo, porque todo el mundo hasta el día de hoy, mucha gente cree esto, y como mucha gente se ha relacionado con el espiritismo, se ha relacionado con sesiones en donde el familiar o invocan al familiar muerto físicamente y entonces ahí se les aparece, escuchan la voz, ven al cuerpo de la persona, pero si lo van a tocar, no lo pueden tocar. Ese cuento de los fantasmas, ¿no es? No, que regresó y que a recorrer los pasos y que se quedó aquí en esta casa y que entonces que hay que hacer una serie de ritos y de cosas y que para que y que está en alma en pena. Miren todas las cosas que se han inventado, que ese que murió físicamente está en pena, entonces que tenemos que hacer unos ritos, hacer unos sacrificar unas cosas de las diferentes religiones y de las diferentes cosas, que tenemos que hacer una cadena de yo no sé qué, de oración y llevan allá ciertos personajes a que echen agua, a que ahora mismo por la televisión colombiana dolorosamente están pasando un programa de todos estos cuestiones espirituales, de todas estas apariciones paranormales y llevan unos aparaticos eléctricos, electrónicos, como materiales físicos y que para captar el mundo espiritual. Y ustedes no saben las cosas que aparecen y todo lo demás. Vea, el texto bíblico nos dice que todo eso es actuación de demonios que son seres espirituales, ángeles espirituales, demonios que les hacen creer. ¿Por qué? Porque los demonios son mentirosos y les hacen creer a todas las personas que eso es la verdad y que eso es real. Sí es real, pero a través del mundo espiritual demoníaco, porque el mundo demoníaco es espiritual y es real. Es de la dimensión espiritual y es real. Por eso tampoco con nuestros ojos, que escasamente ven la materia, porque la materia escasamente se relaciona con la materia. Por eso es que no podemos ver el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado en estos momentos, porque está espiritualizado.
y por eso puede estar en la dimensión espiritual que tiene otras características, su cuerpo humano. Entonces aquí vemos que ellos mismos creían, estamos viendo espíritu, que mismo Señor, a mí me gustaría el que 39, volvieran. sí. Miren, Dice, es muy chévere, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, para tocar. ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, y más todavía, en estos días alguien estaba diciendo, pero es que él vio comer a sus discípulos y él no comió. Aquí léeme otra vez el texto que el Espíritu Santo está diciendo, y ellos fueron testigos, tráeme un pez y un panal de miel, y él comió. Entonces el cuerpo resucitado, como es su cuerpo, sigue con sus mismas funciones físicas que estamos aquí en la tierra. Recuerden que estamos leyendo Lucas 24, entonces miren desde el 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces ellos no se inventaron, lo vieron comer, entonces no tuvieron duda de que era el Señor Jesucristo resucitado. Aquí Paula y Marlene, a ver los comentarios, la socialización de esto que estamos leyendo. Me gustaría pedirle a los oyentes que están en YouTube, que están escuchando, nos están escuchando en este momento, que masifiquen este nuevo enlace, es un nuevo enlace, ¿sí? Entonces a las personas que están escuchándonos, que ya están conectadas en YouTube, por favor dele copiar a la URL, pegar, compárteselo a la otra persona para que nuestros espectadores nuevamente regresen a nuestra señal. Muchas gracias a esos oyentes que están allí conectados. Exactamente, me parece muy importante, doctora, lo que estamos hablando de la importancia de que él mismo comiera, él mismo pidiera que lo tocaran, que lo vieran, que vieran sus marcas para justamente poder corroborar que sí era el mismo Señor Jesucristo. También entender que no estaba hablando un espíritu, porque normalmente la gente sí cree que era un espíritu, una aparición, y eso desvirtúa mucho lo que ahora hablaba la doctora Vilma con respecto a que no hay forma de tener comunicación con los muertos físicamente, y además porque, como la doctora no sé si ya lo ha mencionado, que la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para validación inclusive de la salvación. No sé si ya no, es el sustento. O sea, es por completo el sustento de... Y ahora vamos a ir a ese pasaje de por qué es el sustento de la salvación. Y de pronto que debemos tener muy claro que el único resucitado es Jesús. Después de la existencia, porque recuerden que se resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, ¿comprende? Se resucitó y el Señor Jesucristo lo resucitó, pero recuerden que el Señor Jesucristo, él mismo se resucitó y el Padre lo resucitó. Entonces esto es una resurrección muy diferente a la de Lázaro, a la de la niña, que después, mucho más adelante en Hechos, Pedro resucita. Aún dice el texto bíblico que la sombra de Pedro sanaba enfermos y producía resurrecciones. Entonces es muy diferente a la resurrección del Señor Jesucristo, y por esta resurrección es muy especial porque es la que le da piso. Y ahora vamos a ver, mismo ahí en el Evangelio de Juan, no podemos decir que el único resucitado fue el Señor Jesucristo, ¿no es? Pero la resurrección del Señor Jesucristo es vital para esta situación. Vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces aquí nos dan otro dato muy importante del Espíritu Santo, de las características. El Señor Jesucristo resucitado, mire, están las puertas cerradas y
está en medio de ellos. Tomás en otro momento había dicho, eso será espíritu, ¿no es? Y el Señor no estaba ahí. Y miren que el Señor lo escuchó. El Señor lo escuchó y se les apareció en medio. Pero miren que cuando Tomás entiende la resurrección y aclara la resurrección y se da cuenta de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ya les había dicho que la resurrección era la única demostración de su deidad, de su deidad. Entonces esto es importante, la resurrección del Señor Jesucristo en el Evangelio. La resurrección del Señor Jesucristo con estas características de la resurrección y que Él no fue resucitado por otra persona, sino por el mismo Dios, entonces es la única señal de su deidad. Y aquí nos volvemos al comienzo. Es Dios hecho hombre. Y por eso es vital que el Señor Jesucristo haya resucitado. Porque si el Señor murió por nuestros pecados y por darnos vida, nosotros todos hubiéramos quedado con la sola muerte del Señor Jesucristo, sin la resurrección, nosotros hubiéramos todos quedado con vida, pero sin, yo no sé, comprende, por ahí volando nuestro espíritu sin nuestro cuerpo. Y recuerden que los seres humanos somos materia y espíritu fusionados. Nosotros no somos solamente espíritu, nosotros no somos solamente materia. Entonces, si el Señor Jesucristo no resucita, y resucita es porque es Dios, porque el único que puede resucitar y resucitar a otras personas es Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no usó su condición de Dios para hacer los milagros. No usó su condición de Dios. Dice que Él, el Espíritu Santo, actuó en Él y que todos los milagros los hizo el Señor por la actuación del Espíritu Santo, el cual es Dios. Entonces, cuando Él resucitó a Lázaro, lo resucitó el Espíritu Santo. Y por eso, si ustedes leen el contexto de la resurrección de Lázaro, Él le dice al Padre, Padre, yo sé que glorifícame, demuéstrale a toda la gente de que yo soy Dios, hecho carne, hecho humano. Y yo sé que tú me has oído y ahora me vas a oír. Y entonces el Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, resucitó a Lázaro. No usó Él su condición de Dios, pero fue la manifestación, una de las manifestaciones que era Dios. Pero Él les dijo muy claramente, les voy a mostrar que soy Dios con la resurrección. Y entonces aquí Tomás está reconociendo eso también. Eso, Jonás está reconociendo, y miren lo que le dice, él nunca, Tomás nunca había dicho que el Señor Jesucristo era Dios, ni había entendido que era Dios. Y con el anterior pasaje, muy importante, que ahora lo vamos a hablar después de la pausa. Sí, para la pausa. Ahora, después de la pausa, continuamos en el programa después de esta pausa. El municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, República de Colombia, transmite Arauna Estéreo, HKK 66, 104.1 FM. Arauna Estéreo, una radio diferente. ...104.1 te da la hora. Son las 8:59 minutos. En un momento regresamos con Pie de Señor que camina. Pie de Señor que camina por el parque. Pie de Señor que camina por el parque donde estuvo un perro. Pie de Señor que camina por el parque donde estuvo un perro, pero no se unta de nada. Cuando levantas las heces de tu perro, es difícil que pase algo malo. El cuidado de tu mascota es tu responsabilidad. Un mensaje de la Policía Nacional. Un compromiso de corazón. Con vuestra web. Tener tu sitio en internet nunca fue tan fácil. Contáctanos y juntos crearemos micrositios, sitios web corporativos y desarrollos a tu medida. Ya no estás solo. Vuestra web te acompaña. Adquiere alguno de nuestros planes y recibe soporte técnico y administración por 2 meses gratis.
Llama ya al 313-776-7112 o escribe al email info@vuestraweb.com. Mía, tuya, vuestra web. En nuestra dirección, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en donde sea, encuentras Radio Diferente. No te asustes, somos nosotros. Simplemente evolucionamos. Regresamos. Recuerden la línea 317-210-0419. 317-210-0419. A las personas que nos están escuchando por YouTube, los invito a que compartan este enlace para que otras personas puedan escuchar lo que estamos hablando, la temática que llevamos aquí, que es esta primera venida, la resurrección, su importancia y estos sucesos ya del Señor Jesucristo resucitado, cuando empieza a mostrarse y a aparecer a muchos y a mostrar realmente que la resurrección es del cuerpo, y estamos en el momento en que Tomás, ya viendo esto, lo reconoce como Señor y como Dios de él. Entonces aquí internamente con Marlene me estaba expresando algo y me gustaría que lo expresara ahora al aire. De pronto la pregunta de ahora suya de por qué no se interesa uno en leer la Biblia, es que uno se vuelve conformista con los extractos que le dan a uno del Evangelio y todas esas cosas. Entonces uno cree que con eso tiene, y por eso quizás uno no se interesa en leer y en saber las verdades que hay en el texto bíblico. Y contrariamente a cualquier libro que a uno le dice, ole, me leí un libro tan bueno, y habla de esto, habla de esto, habla de esto, y lo primero que uno inmediatamente dice, ¿me lo prestas? Ay, entonces lo quiero leer. Pero miren, contrariamente, cada ratico nosotros escuchamos la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y como dice Marlene, no sé por qué la persona, sí, muy interesante, y lo comienza a repetir. Me enteré que la Biblia dice, y la Biblia dice esto, y comienza a repetir, pero nunca sale el interés de decir, ole, lo voy a leer, me lo presta, yo tengo uno en la casa, ¿en qué parte está eso? Lo voy a leer, me llamó la atención. Comienzan a difundir lo que dice la Biblia sin contrastar lo que dice o no lo que no dice, y lo comienzan a difundir como si lo hubieran leído, pero no sale a la persona a decir, ole, no tengo la Biblia, me la prestas, o yo sé que la tengo en la casa, la voy a leer, en qué página está, cómo encuentro eso tan bonito que me dijiste, que lo comienzan a repartir y a decir y a difundir. Entonces realmente es muy importante que nosotros animemos a las personas y salgamos de esta, como yo no sé cómo llamaríamos eso. Aquí Marlene dijo que eran muy conformistas, sí, muy conformistas, pero por lo regular cualquier persona que uno le habla, hasta de una película, todavía la están dando, la voy a bajar, y la compran y la bajan si ya pasó en los teatros, cuando la persona le dice, vea, tan interesante esta película, y se habló de esto y lo otro, y aunque se la contemos, la persona viene y la baja, o va al teatro y la vuelve a repetir, cuando la podíamos ir a alquilar o se vaya a la Octava aquí en Pereira a comprar, aunque sea la película en pirata, que no debiéramos hacerlo, pero se va uno a comprar la película en pirata para verla, porque es interesante, y uno dice, tan interesante, tan bonito lo que me estás diciendo que dice la Biblia, comienza a difundirla, pero no la lee, ni la busca, ni la constata, ni la sigue leyendo, ni le llama la atención. Entonces, en este paréntesis otra vez los animamos a que no se sigan por los comentarios, por las charlas, no sigan difundiendo algo que ustedes no han constatado. Léanla, por favor, léanla, estudianla, pero estudianla como cualquier libro que ustedes han leído y han estudiado. Es muy, muy sencilla, está escrita en lenguaje humano, está traducida en un español. Búsquense un texto de traducción de la Biblia. Todo texto que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, es la Biblia. No hay Biblias diferentes, no hay traducciones diferentes, no hay significados diferentes, no hay la Biblia no pertenece a ninguna religión. Fue escrita
anterior a todas las religiones que existen en este momento. Entonces, no procede de ninguna religión, ni ningún escritor de ninguna religión estuvo ahí. Entonces, estamos aquí otra vez con la resurrección. Miren que la resurrección a Tomás, cuando a Tomás entendió lo de la resurrección, dijo, Señor mío y Dios mío. Él nunca había tratado al Señor Jesucristo así. Él nunca había tratado al Señor Jesucristo así, como su Dios y Dios mío. Y no solamente el Dios mío. Y recuerden que Tomás es del pueblo de Israel. Y ellos adoraban y creían en el Dios del pueblo de Israel. Pero en ese momento se dio cuenta que ese Dios del pueblo de Israel tenía que estar relacionado con el Señor Jesucristo. Y dijo, y Dios mío. Y él nunca había entendido y no podía entender. Porque ellos sabían que su Dios era de naturaleza espiritual. Y ellos nunca iban a entender, y todavía hasta el pueblo de Israel en la actualidad hay que explicarles la resurrección. Cuando a un israelita se le explica la resurrección, y algo aquí muy importante, y el Espíritu Santo le abre el entendimiento y le revela, porque sí lo tenemos que aclarar. El único significado de la Biblia trasciende el lenguaje. ¿Por qué? Porque es Dios hablando y tiene que haber la intervención del Espíritu Santo de revelación. Por eso cuando ustedes vayan a leer la Biblia, hablen con el Espíritu Santo bíblico. Le dicen al Espíritu Santo que es una persona que oye, que es Dios, y es una persona, no es una paloma. Y no me canso de repetírselo, es una persona espiritual, no es una paloma. Entonces es una persona espiritual la que es Dios, Hablen con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo. No hablen con la paloma porque usted no, ni lo va a escuchar ni les va a entender porque cucurrucún nada. Entonces, hablan con el Espíritu Santo, el cual es Dios, el cual es una persona que escucha, y comiencen a leer la Biblia en orden. Y como ya les he dicho, empiecen por el Nuevo Testamento y le dicen al Espíritu Santo, por favor, revélame lo que tú escribiste, lo que tú inspiraste, y ustedes van a trascender, este libro se les va a volver vivo, este libro les va a resaltar, esto les va a mostrar, y ustedes van a decir, pero si está muy claro, esto está muy claro, como la mayoría de las personas que el Espíritu Santo nos ha quitado el velo, como en ese momento el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, le quitó el velo a Tomás. Y Tomás vio la deidad del Señor Jesucristo, estando con su cuerpo humano. Porque a mí me llama la atención que Tomás nos dijo, sí, es Jesús, es el Mesías, es mi maestro. No, cuando él le fue revelado, le fue quitado el velo y vio al Señor Jesucristo con su cuerpo, miren lo que respondió, Señor mío. Cuando dice Señor mío, está diciendo y Dios mío, está diciéndole Señor, le está diciendo lo mismo que le decía él al Dios de Israel, Señor mío y Dios mío. Y miren la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo, que lo vamos a ver ahora en Romanos. Creo que la vez pasada leímos esto en Romanos capítulo 1. A veces yo me salto algunas cosas, es porque como en Leven Radio a las 4 de la tarde los martes, no queríamos que se nos juntaran el tema en las dos emisoras, entonces a Mauricio, a Paula y a mí. Nos pusimos esa meta y nos fuimos capaces de juntamos y vamos casi a la par. Entonces, eso lo dijimos el martes, eso lo estudiamos el martes, eso lo estudiamos hoy. Pero en Roma reforzamos lo que escuchan ambas emisoras, y eso es bueno. Romanos 1:1 desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, por el Espíritu Santo, por la resurrección. Ahora, ¿cuál es la importancia que el Señor Jesucristo sea Dios hecho hombre?
Y eso lo declara la resurrección. La resurrección es la única que nos da la evidencia que el Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Porque era necesario, importante y aún importante para nosotros que fuera Dios hecho hombre. Porque si el Señor Jesucristo es un humano común y corriente, un humano en donde se fecundó el óvulo de María. Hay alguien me preguntaba ayer, es que ni el óvulo de María fue fecundado, ni el óvulo de María fue fecundado. Porque si el óvulo de María fue fecundado por un varón o por el Espíritu Santo, si el óvulo de María hubiera sido fecundado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo nace muerto y condenado sin vida. Como todo ser humano que nacemos muertos, condenados y sin vida. La mayoría de nosotros nos confundimos y creemos que cuando nace un ser humano, un bebé, nace vivo. No nace con vida, nace con existencia, pero no nace con vida, porque la vida es Dios y se perdió la vida cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, es decir, pecaron. La paga del pecado es muerte y pecado es desobedecer a Dios. Cuando ellos desobedecieron a Dios, murieron, perdieron la vida. El Señor vino a recuperar la vida que nosotros los seres humanos habíamos perdido. Entonces, Él no se pudo fecundar el óvulo de María. Por eso es que no es hijo de María. Porque es que no fue fecundado el óvulo de María, pero María lo tuvo 9 meses, lo implantaron. Ahora, si me preguntan cómo hizo Dios esto, no soy Dios. Sinceramente les tengo que reconocer que no soy Dios. Y yo no les podría, ¿cómo Dios hizo esto? Se sale de todo contexto que nosotros podamos conocer, porque es una actuación de Dios. El Señor Jesucristo, siendo espíritu y con naturaleza divina, se implantó en el útero de María y tomó de María la carne, la naturaleza humana. Tomó la naturaleza humana y se llenó de carne. Siendo Dios, se llenó de carne humana, pero no tomó de María el pecado con que María había nacido por ser descendiente de Adán. No estoy hablando de que María era de estas mujeres pecadoras. Era una niña decente de su casa, una adolescente. No tiene nada que ver con su virginidad, su inocencia. Eso no, la inocencia no tiene nada que ver con la virginidad. Yo no sé dónde han sacado ese cuento, esa es otra distorsión y otra mentira. Entonces, una niña de su casa, educada al estilo de ese tiempo del pueblo de Israel, en un hogar constituido, la Biblia nos dice los 2 padres de María, y entonces constituido, descendientes de familia real, pero de la pobreza absoluta, ¿no es? Descendiente de la familia de David, pero de la pobreza absoluta. Sabemos de la pobreza absoluta, sabemos que el Señor Jesucristo en su nacimiento rompió matriz, porque María fue a hacer el sacrificio que tenían que hacer todas las mujeres que tuvieran un hijo y que rompiera matriz, o sea, tuvo un parto natural. Eso que se han inventado de que tuvo un parto no natural, como sin romperlo ni mancharlo, y que quedó siguiendo siendo virgen, la telita, pues, que llamamos, que conserva y que la virginidad. Entonces, rompió matriz. Entonces, materialmente, humanamente, físicamente, entre comillas, perdió la virginidad con el parto del Señor Jesucristo, con el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso de que pasó sin romperlo ni mancharlo, eso no es bíblico. Eso es una gran mentira de alguna de las religiones por aquí inventadas de los hombres. Rompió matriz, tanto es así que ella fue a hacer el sacrificio de haber roto matriz, de haber tenido su primogénito y haber roto matriz. Y en segundo de eso, nos damos cuenta por el sacrificio de eso, que llevó 2 tortolitas que cogió por allá en el patio, en la casa de la casa, sabemos que era económicamente de la pobreza absoluta, porque no tuvieron para comprar un cordero, ¿no? Sino que recogieron en la calle, en el patio, y Dios había determinado, Dios es el Dios tanto de ricos como de pobres.
Dios no es solamente el Dios de los pobres o el Dios de los ricos. Este Dios bíblico tiene y Él hace salir, y no solamente para los creyentes. Él es Dios y actúa como Dios. Él dice en su palabra que Él hace salir el sol para los unos y para los otros, inclusive para los ateos que no creen en Él. Hace salir el sol, hace salir el sol. Aquí no hay un solo rayito de sol enfocando a los creyentes, enfocando a los creyentes. La lluvia también nos moja a nosotros, ¿no? Doctora Vilma, tanto los creyentes como los no creyentes. una pregunta con respecto a este tema de la resurrección. ¿Cuál es esa profundidad, digamos, la importancia ya profunda que tiene como tal la resurrección? O sea, ¿cuál es el efecto? Aquí lo estamos viendo, de que es Dios. Y entonces, de que el Señor Jesucristo es Dios. Es la señal única de que Él es Dios. ¿Y por qué es importante que Él sea Dios hecho hombre? Porque nació con vida. Nació vivo. Es el segundo ser humano que tiene vida. El primer ser humano que tenía vida era Adán, cuando fue creado. Fue creado con vida y sin pecado. El pecado no es de la naturaleza humana. Por eso Él pudo tomar la naturaleza humana de María y no tomar el pecado de María, con el cual había nacido. Por ser descendiente de Adán. Entonces, el hecho de Él haber nacido sin pecado y haber demostrado con la resurrección que era la Dios, hecho hombre, que no desciende de María, pero que es un humano porque tomó de María la humanidad como Dios la creó sin pecado, con vida. Entonces, es el segundo ser humano y por lo tanto es el único que podían morir por los pecados de los otros, los seres humanos. Y lo que hemos hablado aquí, al Señor Jesucristo morir como ser humano, siendo Dios, pero esa calidad de Dios no la usó, esa naturaleza de Dios no la usó cuando estuvo aquí en la tierra, sino que usó su naturaleza humana nomás. Pero al resucitar y demostrar que Él era Dios, que se había hecho hombre, que estaba como humano, tiene vida, como humano tiene vida, y que en el transcurso de su permanencia aquí en la tierra no desobedeció al Padre, ni en la cruz la desobedeció. Recuerden que Él en el huerto de Getsemaní dijo, su voluntad era otra, su gusto era otro, su querer era otro. Cuando Él le dijo al Padre, Padre, que no sea con la crucifixión, quita de mí esta copa, este cáliz, que yo no tenga que pasar por esto, ¿no es? Pero se levantó y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se paró y se entregó, sabiendo que lo iban a crucificar. Llegó la hora, Padre, llegó la hora. Llegó la hora, ¿no es? Entonces, pero miren lo que dijo, no se haga mi voluntad. Obediente hasta la muerte, como dice Hebreo, obediente hasta la muerte. Al Él morir, y a Él aquí la resurrección le dio validez a la muerte del Señor Jesucristo, a la muerte de cruz del Señor Jesucristo, al nacimiento del Señor Jesucristo, a las palabras del Señor Jesucristo, porque con la resurrección Él demostró que Él era Dios, hecho hombre. Y eso es vital, eso es vital. Si Él no hubiera sido Dios y era otro ser humano, nace muerto y condenado, entonces no hubiera podido morir. La crucifixión no tendría ninguna importancia. No la cruz, sino la crucifixión. Su muerte en una cruz no hubiera tenido importancia. No nos hubiera podido quitar la maldición. No nos hubiera podido devolver la vida. No hubiéramos tenido perdón de pecados. No, si hubiera sido otro hombre, no. Aquí una oyente, Luz, muchas gracias por escribirnos, nos dice que según el tema debemos entender que la resurrección cambió toda la historia al reconocer una nueva vida y la promesa cumplida de salvación eterna desde el reconocimiento de la resurrección de Jesucristo. No te lo reveló carne y sangre, mía. Has podido entender por revelación del Espíritu Santo la importancia de la resurrección, el punto importante, le dio validez a todo. De ahí para atrás le dio validez y le dio validez a todo el texto bíblico. La resurrección le dio. En ese momento no se discute si el Señor Jesucristo existió. El mundo entero reconoce que el Señor Jesucristo existió. Porque históricamente estamos en el año 2017. Esta parte del mundo estamos 2017 después de Cristo.
después de Cristo. Entonces se le reconoce. Los orientales que no reconocen al Señor Jesucristo, reconocen que hubo un personaje llamado Señor Jesucristo, hubo un personaje que lo mataron en una cruz. ¿Qué es lo que falta por reconocer el mundo entero? Que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Y por qué se hizo hombre? Que es lo que está reseñado en el texto bíblico. Está en el texto bíblico, ¿no es? Que es Dios que se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó, y por eso también es la importancia, tiene importancia que va a volver, ¿no es? Moisés no ha dicho que va a volver, ¿no es? Ninguno de los profetas han dicho que va a volver, ¿comprende? El único que ha dicho que va a volver es él, y con su cuerpo resucitado, ¿no es? Entonces tiene validez, por la resurrección tiene validez todo el texto bíblico. Y lo que se está discutiendo en ese momento es que si el Señor Jesucristo resucitó. Y si resucitó, es Dios. Es Dios. Hecho hombre, porque él dijo, esa es la única señal que voy a dar de mi deidad. Y que él sea Dios, hecho hombre, tiene validez todo el evangelio. Tiene validez su muerte en la cruz por el perdón de los pecados. Tiene validez que nosotros vamos a resucitar y vamos a resucitar con vida. Y otros van a resucitar, los que no acepten la persona y la obra del Señor Jesucristo por acción del Espíritu Santo. Entonces, aún cuando tengamos amigos, familiares, conocidos y enemigos, roguemos al Espíritu Santo que les quite el velo. Pero para poderles quitar el velo, tienen que conocer la palabra y escuchar, ya sea leyéndola, oyéndola, en este programa, escuchar lo que Dios ha dicho. Porque ¿qué van a creer si no saben lo que Dios ha dicho y hecho? La fe, que es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Para yo poderle creer a Dios, tengo que saber qué ha dicho y qué ha hecho. Porque ¿qué le voy a creer? Yo sí estoy creyendo lo que están inventando personas, lo que están inventando religiones de todos los pelambres, lo que están inventando aparte de lo que Dios está diciendo en su palabra, no puedo tener fe. Usted estará creyendo en historias, en ficciones, en novelas, en cualquier cosa o en realidades no dichas por Dios. Si usted está creyéndole a Dios 50,000 cosas que Dios no ha hecho. Y como siempre se lo repito, hay personas que le dan gracias a Dios que porque se ganaron el baloto. En estos días estaba escuchando una conferencia de una de las personas que se ganó el baloto, ¿no? Y entonces, y que gracias a Dios me gané el baloto. Los que conocemos al Dios bíblico, que es el único Dios que hay, según él. Según él dice, vea, fuera de mí no hay Dios, ¿no? Entonces, lo conocemos, no es un Dios tramposo. Para que usted se gane el baloto, se tiene que él intervenir y parar la rueda fiché o las balotas y sacar la balota suya. Y eso es hacer trampa. Si Dios saca la balota suya o el número suyo, es trampa. Y él no es un Dios tramposo. ¿Qué es lo único que él puede hacer? Uno poderle pedir, Señor, evita que hagan trampa. Y él hacer fuerza con usted, que salgan sus números. ¿No es? Y él hacer fuerza, pero él no intervenir. Él no puede intervenir. Y todos pidiéndole que pero no puede intervenir. No puede parar la rueda, no puede sacar la bolota de uno, no puede sacar el papelito de uno. No puede con ese hacer eso. ¿Por qué? No puede por su naturaleza, por su carácter, por su deidad. Él no puede, por su carácter, por su deidad no puede, por su naturaleza. Él no es un Dios tramposo, él no es un Dios mentiroso, ¿no? Él actúa en verdad, sin trampas, sin confusión, sin mentiras, ¿no? Entonces lo que tiene uno que conocer el carácter de Dios, y él aquí en la Biblia, en su palabra, él ha dicho qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que piensa, qué es lo que no piensa, cómo actúa, para uno poderlo reconocer y relacionarnos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad podernos relacionar y tenemos que conocer. Doctora, con eso que hablas, que estamos hablando de la verdad, de la importancia de conocer al Señor Jesucristo, de poder creer en su palabra para tener vida, de poder relacionarnos con Él.
Una oyente muy fiel, que es la señora Tulia, le manda un saludo a doña Marlene, a nuestra invitada, y le dice que para la señora Marlene, que me alegro mucho haberla escuchado hablar con esa seguridad de haber dejado el hombre viejo para revestirse del hombre nuevo con el Dios verdadero, porque estábamos ciegas a la verdad. Muchas felicitaciones para ella y para ustedes. Entonces, lo quise leer porque justamente estamos hablando de la importancia de conocer al Señor Jesucristo para salir de las mentiras y de la muerte en la que estábamos todos y en la que nacemos todos los seres humanos. Entonces, esta es la importancia de la resurrección. Sin la resurrección, estas son bobadas, babosadas. La muerte de cruz, la existencia, el nacimiento, hasta María perdería mucha importancia. A María no fue escogida por sus cualidades, tenía unas características necesarias, que descendiera de la familia de David, que fuera del pueblo de Israel, que fuera una persona, una doncella, porque la Biblia no dice ni virgen, o sea, no es una palabra griega, es doncella, y doncella en griego y en esa época era una persona que no se había acostado con un varón, no habla ni de virginidad, que no se había acostado sexualmente con ningún varón. ¿Y cuál era la importancia? Que esta mujer no se hubiera acostado con ningún varón, que no hubiera duda, ya hemos hablado de eso, que no hubiera duda que el Señor Jesucristo no haya sido fecundado. Y si es fecundado, él hubiera sido creado. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Esa es otra cosa muy diferente. No fue engendrado ni por José ni por María. El Señor Jesucristo no fue creado. No fue creado. Es Dios que se llenó de carne, que tomó la naturaleza humana de María sin pecado. No porque María no tuviera el pecado, sino que cuando se creó la naturaleza humana, Dios no la creó con pecado. El pecado fue un virus que introdujo a Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Es un extraño a la naturaleza del ser humano. Por eso ese dichito popular que dice que es del humano pecar, eso no es cierto. No es de la naturaleza humana el pecado. Eso del humano el pecar, no. Es del pecador pecar. Esa es otra cosa. Del pecador. Y todos nacemos pecadores. Todos nacemos pecadores por descender del Adán pecador. Todos nacemos sin vida porque descendemos del Adán sin vida. Toda la humanidad. Pero el Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana, se arropó como yo tener este saco, para los que en un momento dado me han visto, de tener yo este saco. Esto no es parte de mi naturaleza, pero lo tengo yo en mi cuerpo. Me está cubriendo mi cuerpo. Pero este saco, sea del material que sea, aunque sea de piel de animal que no me gusta y no los tengo, esto no es parte de mi cuerpo. Esto no es de mi naturaleza, aunque lo tengo en mi cuerpo. ¿No? Hay personas que se han hecho los tatuajes. Los tatuajes no son de la naturaleza humana, pero está en el cuerpo de la persona. Y aún muchos de estos tatuajes, creo que casi todos ahora se están inventando cómo borrarlos, ¿no? Pero se hacen parte de la piel, se hacen parte de la naturaleza humana, pero ¿son de la naturaleza humana? No son de la naturaleza humana, es algo externo, ¿no? Entonces yo puedo analizar y saber cómo es la piel de la naturaleza y del cuerpo humano, aún viéndosela a una persona, y lo primero que reconozco, ese tatuaje no es de la piel, no es de la naturaleza. Entonces, el pecado no es de la naturaleza humana. Por eso el Señor Jesucristo podía tomar la naturaleza humana sin pecado, pero lo pudo hacer porque no fue engendrado en María, no fue fecundado en María. Por eso era que se necesitaba una persona que no haya conocido varón, en el sentido, en esa época, porque no había inseminación artificial. Si la escribiera ahora, hubiera dicho, el Señor fue inseminado artificialmente. Entonces, no, fue una actuación del Espíritu Santo en el útero de María. Ahí está, los invitamos entonces a que se relacione con el Señor Jesucristo, que ha resucitado, no quedó colgado en una cruz, está vivo. Esta resurrección muestra
que el Señor Jesucristo es Dios, y ha mostrado y le mostró a sus discípulos, y hay evidencias, y la Biblia lo escribe para que se entendiera que esta resurrección era del cuerpo. En este momento está vivo, usted se puede relacionar con él. Todo esto que se ha escrito es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo esto tengamos vida en su nombre. El Señor Jesucristo es la vida. Lo invitamos entonces a que considere esto, a que analice esto, a que acepte ese regalo de salvación y vida eterna, a que entienda todo este proceso desde cómo Dios se hace hombre y cómo muere en una cruz, y la resurrección, para que entienda que todo esto lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para que tengamos vida en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la vida, Dios es la vida. Se nos acabó el tiempo. Visite www.levenradio.com y www.aprendiendobiblia.com. Un abrazo para todos los oyentes y hasta la próxima. Muchas gracias. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia. Arauna Estéreo te da la hora. Son las 9:29. Arauna Estéreo. En un momento regresamos con